Esta es nuestra segunda clase de histofisiología del sistema endocrino. Ahora vamos a ver otra glándula que es la glándula pineal, que estamos viendo en nuestro dibujo como una pequeña esfera de color lila. La glándula pineal es una glándula endocrina o neuroendocrina que regula el ritmo circadiano. Bien a menor aumento estamos viendo la glándula en la imagen de la derecha. Se sitúa en la pared posterior del tercer ventrículo, es aplanada con forma de piña, tiene dos tipos celulares, se origina del neuroectodermo y pesa entre 100 y 200 miligramos. Las primeras células que encontramos en la glándula pineal son los pinealocitos, que son las células principales de la glándula. Fíjense ustedes en la imagen de la derecha. Se presentan como acúmulos o cordones formando lobulillos que están separados por tejido conjuntivo que penetran en la glándula desde la pía madre. El citoplasma de estas células en general es claro porque tiene inclusiones lipídicas y los núcleos son grandes con nucleolos prominentes. En su citoplasma encontramos vesículas limitadas por membrana y que tienen un centro denso. Además, su citoplasma tiene prolongaciones largas con extremos expandidos que están asociados a los capilares. Otra célula que encontramos en la pineal son los astrocitos, que corresponden al 5% de la población celular. Son células más pequeñas que los pinealocitos y de núcleos más oscuros. Además, encontramos en la pineal unas estructuras que ahí están señaladas en la imagen microscópica con la flecha amarilla y que se llaman acérbulos cerebrales o arenilla cerebral. ¿Qué son estas estructuras? Son producto de precipitación de fosfato y carbonato de calcio sobre proteínas transportadoras que se liberan cuando las secreciones pineales sufren exocitosis. Estas concreciones ya se ven en la infancia y aumentan en cantidad con los años. Acá tenemos dos imágenes histológicas de la pineal. La de la izquierda se ve el lobulillo rodeado por fino tejido conjuntivo donde abundan los pinealocitos. Son las células de núcleo más claro y algunas células más de núcleo más oscuro que son los astrocitos. Y a la derecha estamos viendo los acérbulos cerebrales o arenilla cerebral, además de la gran cantidad de capilares y vénulas. La pineal es un órgano fotosensible que relaciona la intensidad y duración de la luz con la actividad endocrina. La luz ilumina la retina y entonces por el haz retino-hipotalámico llegan los estímulos al núcleo supraquiasmático del hipotálamo. A partir de ahí, a través de los nervios coronarios, llegan los estímulos hasta la glándula pineal y se produce una disminución de la secreción de melatonina, eso con la luz. En la oscuridad ocurre lo contrario. Entonces, en resumen, la melatonina aumenta en la oscuridad y disminuye en la luz. ¿Qué función cumple la melatonina? Regula la actividad esteroidogénica de las gónadas, inhibe la secreción de la hormona liberadora de gonadotrofina por el hipotálamo y por consiguiente hay una disminución de la liberación de la hormona folículo estimulante y de la hormona luteinizante por la hipófisis. Ahora veamos las características histomorfológicas de la glándula tiroidea. Esta es una glándula que tiene dos lóbulos que están unidos en el medio por un istmo y con frecuencia presenta un lóbulo piramidal. Esto estamos observando en el dibujo esquemático de arriba a la derecha. Pesa 20 a 30 gramos y es una glándula encapsulada. Abajo a la izquierda nosotros estamos viendo una microscopía electrónica tridimensional de los folículos tiroideos, que son las unidades
funcionales y estructurales del órgano. Y a la derecha estamos viendo un corte histológico teñido con hematocilina y eosina de los folículos tiroideos. El folículo tiroideo es la unidad estructural y funcional del órgano y miden de 0 a 2 a 1 milímetro de diámetro. Están llenos de coloide en la luz con tiroglobulina, que es la forma inactiva de almacenamiento de las hormonas tiroideas con 120 residuos de tirosina. En la tiroides nosotros encontramos dos tipos de células, las foliculares, que son las responsables de la secreción de tiroxina o T4 y triiotironina o T3, y las células parafoliculares responsables de la secreción de calcitonina. A la derecha arriba estamos viendo un corte histológico de la glándula tiroidea, donde vemos dos folículos tapizados por un epitelio cúbico. La luz de los mismos está vacía. Abajo tenemos un dibujo esquemático que nos muestra tres folículos con el coloide en la luz de los mismos y el epitelio que tapiza estos folículos, constituidos por las células foliculares y las células parafoliculares o células C. El coloide, como dijimos, está constituido principalmente por un componente proteico iodado denominado tiroglobulina. Ese coloide está siendo señalado dentro de un folículo en la imagen de la derecha, y está señalado con la flecha de color verde. Se tiñe en una forma bastante acidofílica con los colores de hematoxilina y eosina. Además, es Paz positivo. La tiroglobulina no es una hormona, debemos dejar bien claro eso. Es una forma inactiva de almacenamiento de las hormonas tiroideas. Las hormonas activas, cuando ya se activaron, son extraídas de la tiroglobulina y se liberan en los capilares fenestrados que rodean a los folículos. En el coloide, aparte de la tiroglobulina, encontramos además otras enzimas y otras glucoproteínas. Y acá tenemos otro corte donde nos está mostrando folículos tiroideos también de diferentes tamaños. Están tapizados por un epitelio cúbico. En la luz se encuentra coloide eosinofílico y entre los folículos hay un delgado tejido conjuntivo laxo con muchos capilares. Acá tenemos dos cortes a mayor aumento de la glándula tiroidea. La imagen de la izquierda me muestra folículos tapizados por epitelio cúbico, coloide eosinofílico. En la luz, un grupo de células parafoliculares que pertenecen a otro folículo y en el estroma abundante cantidad de vasos sanguíneos pequeños, en su mayor parte capilares y vénulas. A la derecha estamos viendo otra vez folículos con epitelio cúbico, ¿verdad? Coloide eosinofílico claro en la luz. Fíjense, la flecha blanca me está señalando una célula que tiene un citoplasma de mayor tamaño y mucho más claro que el resto de las células foliculares. Esta es una célula parafolicular. Además, la flecha verde me está mostrando una zona donde aparentemente desaparece, unas zonas globulares, donde aparentemente desaparece el coloide. Y eso es porque ahí estaba el coloide que fue reabsorbido por la célula folicular para su excreción. Y aquí estamos viendo folículos con coloide eosinofílico claro en la luz, con su epitelio cúbico y la presencia de las células parafoliculares. Fíjense que tiene un epitelio mucho más claro, casi blanco comparado con las células foliculares. Como dijimos, las células foliculares son células que varían de forma y tamaño según el estado funcional de la célula. Tienen un citoplasma basofílico claro y un núcleo esferoidal con un nucleolo prominente. Tienen un aparato de Golgi supranuclear y un RER abundante en región basal. En su citoplasma se encuentran inclusiones lipídicas y vesículas Paz positivas.
Hay complejos de unión en el extremo apical y tiene microvellosidades apicales. Nosotros estamos viendo nuestra imagen de la derecha, la microscopía electrónica, donde vemos las células foliculares con sus microvellosidades mirando hacia el coloide. Las estructuras marcadas con L son los lisosomas. Además, se observa una membrana basal de las células foliculares y también la lámina basal del endotelio del capilar. Fíjense ustedes qué estrecha relación hay entre la base de la célula folicular y el capilar. Ahora vamos a ver cómo se sintetizan las hormonas tiroideas. La síntesis de las hormonas tiroideas es un poco compleja y comprende varios pasos. Esos pasos están siendo vistos en esta imagen con los números del 1 al 6. Mientras ustedes se fijan en la imagen, yo voy a ir explicándoles todos estos pasos. Empecemos por la izquierda, la célula de la izquierda. Hay dos células acá tiroideas. Veamos la célula de la izquierda. El primer paso en la síntesis de las hormonas tiroideas es la producción del precursor de tiroglobulina, que se va a sintetizar ¿dónde? En el RER. Una vez que se sintetiza en el RER, va a sufrir una glucosilación post-traduccional en el RER y en el Golgi. Luego este producto se va a cargar en vesícula. Estas vesículas van a ir a la superficie apical de la célula y van a ser eliminadas hacia el coloide por exocitosis. Ese paso estamos viendo con el número 1. O sea, ya tenemos la tiroglobulina en nuestro coloide. Luego, ¿qué necesitamos? Necesitamos yodo. ¿De dónde va a venir el yodo? Fíjense en la parte inferior de la figura. El yodo va a venir de la luz capilar que está ahí abajo. ¿Ven? Va a salir de la sangre como yoduro y va a entrar a la célula folicular a través de los sin portadores de sodio y de yoduro dependientes de ATP. Esos receptores transportadores se llaman NIS. Una vez que el yoduro entra a la célula, va a ir hasta la superficie apical de la misma. Ese paso está mostrado con el número 2. En la superficie apical, ese yoduro va a entrar al coloide. ¿Y qué va a usar? ¿Qué paso va a usar? Va a usar un transportador de yoduro cloruro que se llama pendrina. Ahí estamos viendo cómo pasa por la pendrina hasta el coloide. Apenas entra en el coloide, va a haber una oxidación del yoduro y se va a transformar en yodo. ¿Y quién va a hacer ese trabajo? La peroxidasa tiroidea. La peroxidasa tiroidea que está unida a la membrana apical. Después de su oxidación, el yodo ya se libera hacia el coloide. Ahora viene el paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Una o dos moléculas de yodo que ya están libres, se van a unir a la tirosina de la tiroglobulina y van a formar monoyodotirosina o diyodotirosina. ¿Okay? Luego viene el paso 4. El paso 4, que es la formación de la hormona T3 y T4. ¿Y cómo se va a producir eso? Por reacciones de acoplamiento oxidativo de dos residuos de tirosina cercanos. Si se unen dos DIT, se va a formar la T4. Y si se unen una molécula de DIT con una de MIT, se va a formar la T3. El DIT es diyodotirosina y el MIT es monoyodotirosina. Entonces ese es el paso 4 de la formación de nuestra hormona tiroidea. Muy bien. Esto que ya se formó tiene que volver a entrar a la célula. ¿Y cómo va a entrar? Va a entrar por reabsorción en la superficie apical de la célula
de la célula folicular. Entonces, hay vesículas con coloide que son reabsorbidas. ¿Y qué hacen esas vesículas al entrar? Vamos a ver un camino, ese camino que está ahí marcado como 5L. Esas vesículas se van a fusionar con lisosomas. Y los lisosomas tienen proteasas lisosómicas, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer estas proteasas? Va a degradar a la tiroglobulina hasta sus aminoácidos e hidratos de carbono constitutivos, con lo que dentro de esa vesícula, ¿qué va a quedar? Moléculas de MIT, de DIT, T3 y T4. ¿Y qué va a pasar con esas moléculas? Van a seguir viaje hacia la base de la célula y van a ser vaciadas en la base de la célula hacia la luz capilar. Entonces ahí vamos a tener la T3 y la T4 dentro de la sangre. Hay otra vía de reabsorción, la vía de reabsorción de vesículas endocíticas, pero unidas a un receptor que se llama megalina. Estas vesículas van a ir directo a la superficie basal de la célula, no se van a unir a los lisosomas. Y asimismo esas vesículas se van a abrir a la sangre llevando T3, T4, pequeñas cantidades de tiroglobulina, DIT y MIT. Cuando tenemos grandes cantidades de TSH en condiciones patológicas, va a aumentar la proporción de ese receptor de megalina. Y en la sangre nosotros vamos a encontrar mayor cantidad de tiroglobulina unida al receptor de la megalina. Una vez que la T3 y la T4 salen de la célula folicular a la sangre, hay mucha mayor cantidad de T4, o sea, la relación T4-T3 es de 20:1. Y estas hormonas circulan unidas ¿a qué? A la globulina fijadora de tiroxina, a la transtiretina, y muy poca cantidad de hormonas circulan en forma libre y que van a funcionar en el sistema de retrocontrol que regula la actividad secretoria de la glándula tiroidea, como vamos a ver dentro de un ratito. La tercera parte de la T4 es convertida en T3. ¿En dónde? En el riñón, en el hígado y el corazón. La T3 es 5 veces más poderosa que la T4. Y la T3 es principalmente responsable de la actividad biológica de la hormona por la unión a los receptores nucleares en las células diana. Además, la T3 se une a las mitocondrias produciendo incremento de ATP. La actividad biológica de la hormona tiroidea está relacionada a 5 puntos muy importantes: a la concentración intracelular de T3, a la concentración sérica de T3, al ritmo de conversión de T3, de T4 en T3, al transporte a través de la membrana de las hormonas tiroideas por transportadores especializados, y está también relacionado a las yodotironina deyodinasa, que activan o desactivan a las hormonas tiroideas. Las deyodinasas D1 y D2 convierten T4 y T3. La deyodinasa D3 degrada la T4 a una forma inactiva llamada RT3 y DIT. Tanto la T3 como la T4 son deyodadas y desaminadas en los tejidos diana. Van al hígado donde son conjugadas y luego pasadas a la bilis para ser excretadas finalmente al intestino. Y acá tenemos una tabla del libro de ustedes donde me muestra la función principal de las hormonas de la glándula tiroidea. En nuestro caso, lo que estuvimos viendo, la tiroxina, la T3, T4, derivados iodados de la tirosina que son producidas por las células foliculares, o sea, las células principales del folículo tiroideo. ¿Cuáles son sus funciones? Regular el metabolismo del tejido basal, aumentando el ritmo de utilización de hidratos de carbono.
la síntesis y degradación proteica y la síntesis y degradación de lípidos. Regulan la producción de calor. Influyen sobre el crecimiento tisular y corporal. Y muy importante, sobre el desarrollo del sistema nervioso del feto y del niño. Además, incrementan la absorción de hidratos de carbono en el intestino. Y la calcitonina, que vamos a ver enseguida, que es secretada por las células parafoliculares o células C, reduce la calcemia al inhibir la resorción ósea y estimular la absorción de calcio por los huesos. La producción de las hormonas tiroideas T3 y T4 está regulada por un sistema de retrocontrol negativo. Acá tenemos un esquemita muy claro. El hipotálamo secreta TRH. Ustedes ya saben eso porque estuvimos viendo en la otra clase. Eso estimula a las células de la glándula pituitaria para que secreten TSH. La TSH llega hasta las células de la glándula tiroidea y hace que se produzcan las hormonas T3 y T4. Eso es una vía positiva. Cuando hay abundante cantidad de hormonas tiroideas, estas producen un efecto de retrocontrol negativo sobre la glándula pituitaria y el hipotálamo para que se dejen de producir estas hormonas. Eso es lo que se llama retrocontrol negativo. Acá tenemos un lindo dibujo que nos indica un poquito la regulación de la hormona tiroidea. Las flechas de color azul nos van a señalar una acción estimuladora y las flechas de color rojo nos van a indicar una función inhibidora. En el hipotálamo se produce una hormona llamada TRH que va a actuar sobre células de la hipófisis, sobre las células que van a producir la TSH y las células que van a producir la prolactina. Esa TSH, una vez producida, va a ir a la sangre y va a llegar hasta la glándula tiroidea y es muy importante para influir en la producción de la T4 y de la T3, que al salir de la glándula tiroidea se van a unir a proteínas transportadoras y en su mayor parte, el 99%, y van a llegar hasta órganos como el hígado y el riñón, donde la T4 se va a convertir en T3, que es funcionalmente mucho más activa que la T4. Y de ahí van a ir a los órganos diana del cuerpo para aumentar el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo y el aumento también de la producción de calor corporal. Un 1% de esa T3 y T4 que salió de la glándula tiroidea a la sangre no están unidas a proteínas y esa es la pequeña fracción que va a ejercer un retrocontrol negativo inhibiendo una mayor liberación de las hormonas por parte del hipotálamo y de la hipófisis. Para obtener este efecto inhibidor sobre el hipotálamo, por ejemplo, fíjense, deben atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de unos transportadores de hormona tiroidea que se llaman OATP, que están expresados en las membranas de la célula endotelial. Una vez que la T4 atraviesa la membrana hematoencefálica, va a ser llevada a los astrocitos donde va a convertirse de T4 a T3. T3 es la forma en que esta hormona va a llegar a las neuronas. Y ahora nos queda ver el otro tipo de célula que se encuentra en el folículo, por supuesto siempre encima de la membrana basal entre las células foliculares. Y esta es la célula C o parafolicular que está señalada con la flecha de color blanco en la imagen de la izquierda y con la rayita negra en la imagen de la derecha. Esta célula se encarga de la secreción de calcitonina. ¿Qué hace la calcitonina? Disminuye
la calcemia y estimula el depósito de calcio en los huesos. Esto ustedes ya lo conocen muy bien cuando dimos tejido óseo. En la microscopía electrónica, ¿qué vamos a encontrar en este tipo de células? Abundante cantidad de vesículas secretorias y un aparato de Golgi prominente. Eso es lo que estamos viendo en la imagen de la derecha. Ahora vayamos a las glándulas paratiroides. Fíjense ustedes nuestra imagen donde están las glándulas paratiroides, que son en número de 4 y están íntimamente relacionadas con la glándula tiroidea. Las glándulas paratiroideas en general son cuatro. Están estrechamente relacionadas a la glándula tiroidea en su superficie posterior. Están rodeadas por cápsula y pesan 32 gramos cada una. Estas glándulas están constituidas por cordones de células donde claramente se identifican dos tipos, las principales y las oxifílicas. En la imagen de la derecha estamos viendo un corte a menor aumento de una glándula paratiroidea donde se observan las células principales y las oxifílicas, bien señaladas. Y acá tenemos una imagen histológica menor aumento que nos muestra la estrecha relación, como dije recién, entre la glándula paratiroides y la tiroides. A la izquierda, señalada con la flecha amarilla, encontramos la glándula tiroidea. Y a la derecha, señalada con la flecha verde, estamos observando la glándula paratiroidea. Y acá nosotros tenemos un dibujito esquemático de la histología de la paratiroides. Vamos a encontrar una glándula que tiene de por medio tabiques de tejido conjuntivo con abundante vascularización, tejido adiposo y los dos tipos de células que habíamos dicho, las células principales que tienen un citoplasma claro y las células oxifílicas que tienen un citoplasma muy acidófilo. Las células principales son las más abundantes, son células poliédricas de 7 a 10 micras de diámetro. Tienen un núcleo central y un citoplasma acidofílico claro. Estas son las células que van a secretar la hormona paratiroidea. A la derecha estamos viendo un corte de la glándula, vemos tejido adiposo y acúmulos de células principales. Las células principales además pueden tener en su citoplasma glucógeno e inclusiones lipídicas. Y lo importante es la presencia de vesículas pequeñas y densas que se ven muy bien con el microscopio electrónico, que es el lugar donde se almacena la hormona paratiroidea. A la derecha nosotros estamos viendo un corte de la glándula en donde predominan las células principales. Ven los núcleos redondeados de cromatina homogéneamente distribuida y los citoplasmas acidofílicos claros. Luego tenemos las células oxifílicas. Fijémonos en la microscopía que tenemos en la diapositiva. Se observan las células oxifílicas y las células principales. Es importante para diferenciar ambos tipos de células. Sobre todo, la gran diferencia entre ambas es la coloración del citoplasma. Estas células tienen abundantes mitocondrias, por eso su citoplasma es tan intensamente acidofílico. No tienen vesícula de secreción, su RER está muy poco desarrollado, no tienen función conocida y aumentan en número con la edad. Acá nosotros tenemos dos imágenes, donde con las flechas verdes estamos señalando a las células oxifílicas y con las flechas amarillas a las células principales. Y acá tenemos otra imagen a mayor aumento donde podemos ver claramente a las células principales señaladas con una flecha amarilla y a las oxifílicas señaladas por la flecha verde. La paratormona o PTH es secretada por las células principales y desempeñan un papel fundamental en la homeostasis del calcio. No se puede vivir sin la paratiroide, o sea, su presencia es indispensable para la vida. La PTH actúa en varios sitios, vamos a citar un poco.
estimula la reabsorción del hueso, disminuye la excreción renal de calcio, aumenta la excreción urinaria de fosfato, aumenta la absorción intestinal del calcio y favorece la formación de la forma activa de vitamina D, que es la D3. Y para terminar nuestra clase vamos a ver las características de las glándulas suprarrenales. Estas son glándulas encapsuladas y que se encuentran incluidas en el tejido adiposo a la altura de los polos superiores renales. Su parénquima se divide en corteza y médula y ambas partes tienen un origen embriológico diferente. A la derecha arriba nosotros tenemos un dibujo que nos muestra una sección transversal de la glándula adrenal donde vemos la cápsula, la corteza y la médula. Y abajo vemos un corte histológico a menor aumento que nos muestra la corteza, la médula. ¿Qué más estamos viendo? En la médula abundantes vasos sanguíneos. ¿Y qué más? Hacia afuera encontramos la cápsula y por fuera de la cápsula abundante tejido adiposo. Veamos un poquito cómo es la irrigación de las glándulas suprarrenales. A la derecha nosotros tenemos un dibujo que nos muestra el riñón, la glándula suprarrenal izquierda encima, ¿ven? Encima del riñón, en el polo superior del riñón y su irrigación. A la suprarrenal le llegan 3 arterias suprarrenales, la superior, la media y la inferior. La superior, estamos hablando del lado izquierdo, por supuesto. La superior es rama de la arteria frénica inferior izquierda, que es rama de la aorta. La arteria suprarrenal media izquierda nace directamente de la aorta, como estamos viendo, y la arteria suprarrenal inferior izquierda es rama de la arteria renal. Se observa perfectamente bien. La sangre de las suprarrenales es drenada por las venas suprarrenales. La vena suprarrenal izquierda desemboca en la vena renal izquierda, que es lo que estamos viendo en esta imagen. Y la vena suprarrenal derecha desemboca directamente en la vena cava inferior. Eso no está viéndose en nuestra imagen. En la cápsula, estas arterias, ¿verdad? Se ramifican en arterias pequeñas y dan origen a 3 modelos de distribución sanguínea, como estamos viendo en nuestro dibujo de la derecha. En primer lugar, da origen a capilares de la cápsula y después da origen a capilares sinusoidales fenestrados para toda la corteza, ¿verdad? Y da un vaso que se llama arteriola medular que va a atravesar la corteza dentro de los tabiques conjuntivos y que va a llevar sangre directamente a los sinusoides capilares medulares. La médula, entonces, en resumen, tiene una doble circulación. La sangre arterial que le viene directamente desde las arteriolas medulares y la sangre venosa que le llega desde los capilares sinusoidales corticales que ya irrigaron toda la corteza. Después estos sinusoides corticales y medulares van a formar vénulas y luego van a formar la vena la vena médulo suprarrenal central que estamos viendo en nuestra imagen muy bien ahí abajo. Bueno, la vénula médulo suprarrenal central del lado derecho va a desembocar en la vena cava inferior y la del lado izquierdo va a desembocar en la vena renal izquierda. Vamos a ver ahora cómo está constituida la corteza suprarrenal. Había una corteza y una médula. Vamos a empezar con la corteza. En la corteza nosotros tenemos 3 zonas. Yendo desde afuera hacia adentro se llaman zona glomerular, zona fasciculada y zona reticular. Tenemos la imagen a menor aumento de la corteza suprarrenal, donde se observan las células de las diferentes capas. Y fíjense ustedes la gran cantidad de irrigación
capilar que tiene esta glándula. Vamos a empezar a ver las características de la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal tiene 3 capas que yendo desde afuera hacia adentro son la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. En nuestra imagen estamos viendo las 3 zonas señaladas con las flechas amarillas. Fíjense que la zona glomerular está inmediatamente debajo de la cápsula de la suprarrenal. Llama la atención en nuestra imagen histológica la gran cantidad de capilares sinusoidales que se encuentran en la glándula. Empecemos con la zona más externa, que es la zona glomerular. Ahí tenemos nosotros en nuestra imagen, con una flecha negra finita, estamos viendo la cápsula. Con la flecha amarilla estamos viendo la zona glomerular. Y con la flecha negra gruesa, la siguiente capa, que es la fascicular, que vamos a ver enseguida. Esta capa glomerular está constituida por células que secretan aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Aumenta la reabsorción de sodio y la reabsorción de potasio en el túbulo contorneado distal para mantener el equilibrio osmótico de la orina. Las células se acomodan en cúmulos ovoides y columnas y tienen escasas inclusiones lipídicas en su citoplasma. Acá estamos viendo una imagen a mayor aumento de la zona glomerular de la corteza suprarrenal, donde vemos células pequeñas, cilíndricas o piramidales, cuyos núcleos son oscuros, esferoidales oscuros, y parecen que están apiñados, muy juntos unos con otros. Estos acúmulos celulares están rodeados por abundante cantidad de capilares sinusoidales fenestrados. Estamos viendo esos capilares en nuestra imagen. Y al microscopio electrónico estas células tienen un REL desarrollado, múltiples complejos de Golgi, grandes mitocondrias y, como dijimos, las inclusiones lipídicas son escasas. Existen, pero son escasas. Pasemos ahora a la zona fascicular. La zona fascicular se encuentra por dentro de la zona glomerular o glomerulosa y está constituida por cordones rectos, largos, de 1 a 2 células, que son grandes y poliédricas. El núcleo es redondeado, esferoidal y pálido, y en el citoplasma encontramos inclusiones lipídicas constituidas por grasas neutras, colesterol, ácidos grasos y fosfolípidos. En nuestra imagen tenemos arriba la zona glomerular. ¿Ven los acúmulos de los núcleos? Parecen estar muy juntos y son hipercromáticos. Y abajo nosotros tenemos esos cordones de células, ¿verdad? De células cuyo núcleo es mucho más claro que el de la zona glomerular. A estas células también se las llaman espongiocitos. Acá tenemos nosotros otra imagen a la derecha de la zona fascicular. ¿Ven los cordones paralelos unos a otros? Son cordones largos, separados por un tejido conjuntivo muy fino donde hay muchos sinusoides, ¿verdad? En el microscopio electrónico, estas células de la zona fascicular tienen un REL muy desarrollado, tienen mitocondrias con crestas, tienen un Golgi extenso, abundantes perfiles de REL e inclusiones lipídicas. Estas inclusiones no las estamos viendo muy bien en este aumento. Acá tenemos cortes de la corteza suprarrenal, yendo de la izquierda a la derecha. A la izquierda tenemos la cápsula, por debajo de la cápsula la zona glomerular. Después, en la zona señalada con la flecha amarilla, encontramos las células y los cordones de la zona fasciculada. Acá sí las células se ven muy vacuoladas. Abajo a la izquierda estamos viendo también señalada con flecha esas células de la zona fascicular. Acá nosotros tenemos otro corte histológico y fíjense, de arriba a abajo. Arriba tenemos la cápsula. Por debajo de la cápsula señalada con la flecha amarilla estamos viendo los islotes de células de la capa glomerular. Después, señalada con la flecha verde, estamos viendo los largos cordones de la zona fascicular. Son células que están vacuoladas, ¿ven?
Y abajo con la flecha roja vemos la zona más interna de la corteza, que es la zona reticular. Esto para ir comparando las características celulares de cada capa de la corteza suprarrenal. Como dijimos, en las células de la capa fascicular nosotros encontramos abundante cantidad de lípidos. Acá estamos viendo nosotros esas vacuolas lipídicas señaladas con la letra L. ¿Qué secretan estas células de la zona fasciculada? Secretan glucocorticoides, el cortisol. Están bajo la regulación de la hormona ACTH de la hipófisis, como habíamos estudiado anteriormente. ¿Qué hace el cortisol? El cortisol actúa sobre muchas células y tejidos para aumentar la disponibilidad metabólica de glucosa y ácidos grasos que son fuentes de energía inmediata. En la gluconeogénesis hay síntesis de glucosa a partir de moléculas que no son carbohidratos y en la glucogénesis polimerización de glucógeno a partir de la glucosa. En el hígado convierten los aminoácidos en glucosa, polimerizan la glucosa en glucógeno y promueven la captación de aminoácidos y ácidos grasos. En el tejido adiposo estimulan la degradación de lípidos en glicerol y ácidos grasos. En otros tejidos reducen el ritmo de utilización de la glucosa y promueven la oxidación de ácidos grasos. Además, deprimen las respuestas inmunitarias e inflamatorias. Pasemos ahora a ver la zona más interna de la corteza, que se llama zona o capa reticular. Está constituida por células que son más pequeñitas, con citoplasmas bien acidofílicos y núcleos oscuros. Son cordones anastomosados que están separados por capilares fenestrados. Los cordones no son largos como los de la zona fascicular. Tienen poca cantidad de inclusiones lipídicas y estas células, ¿qué van a hacer? Van a secretar andrógenos como la dihidroepiandrosterona, el sulfato de dihidroepiandrosterona y la androstenediona. Y además secretan una escasa cantidad de glucocorticoides, por supuesto el cortisol. Ahí tenemos nosotros a la derecha una imagen de esta zona, donde se ven los cordones y los islotes celulares de células reticulares. Estas células reticulares tienen abundantes gránulos de lipofucsina y en el microscopio electrónico tienen un REL bien diferenciado, bien desarrollado, muchas mitocondrias, pero escaso retículo endoplásmico rugoso. A la derecha nosotros tenemos una imagen de la zona reticular que está señalada con la flecha de color verde para que ustedes vean bien las características de la célula. Y esta zona reticular ya está lindando con la médula. La zona de la médula, mucho más basófila, está siendo señalada con la flecha de color amarillo. Y acá tenemos una imagen de microscopía de la suprarrenal donde se ven todas sus capas, de afuera hasta adentro. Fíjense, tenemos la cápsula, por debajo de la cápsula con la letra A se está señalando la zona glomerular, con la letra B la zona fascicular, con la letra D la zona reticular y con la letra D la médula suprarrenal. A, B y C forman la corteza suprarrenal. Y ahora vamos a ver la última capa de la suprarrenal, que es la médula suprarrenal, que está constituida por unas células que se llaman cromoafines. Esas células las estamos viendo en la imagen de la derecha. Son células de núcleo bastante claro, de cromatina abierta y que están en acúmulos, ¿verdad? Y entre esos acúmulos encontramos vénulas, abundante cantidad de vénulas y venas. Son consideradas equivalentes de neuronas postganglionares. No tienen evaginaciones axónicas. Reciben el estímulo, pero su secreción la eliminan como cualquier célula endocrina. Entonces, vacían su secreción ¿a dónde? A los sinusoides, ¿verdad? Que se encuentran entre ellas. En la médula tenemos abundante cantidad de sinusoides que se encuentran inmersos en un fino tejido conjuntivo laxo.
Las células tienen vesículas de secreción, como estamos viendo acá en el citoplasma, como unos puntitos muy pequeñitos de color basófilo. Tienen un RER abundante y un Golgi muy desarrollado. ¿Y qué es lo que van a secretar estas células? Adrenalina y noradrenalina. Los glucocorticoides van a inducir a la conversión de la noradrenalina en adrenalina. La exocitosis de ese producto se va a producir por el estímulo de la acetilcolina desde los axones simpáticos preganglionares. Fíjense ustedes los hilotes de células cromoafines con sus núcleos grandes y cromatina abierta y su citoplasma basófilo donde se encuentra un puntillado que podría corresponder a las vesículas de secreción. Y acá nosotros tenemos dos imágenes de médula, de la médula suprarrenal. Lo que quería mostrarles, sobre todo en la imagen de la derecha, donde está la flecha de color verde, es la presencia también dentro de la médula suprarrenal de células ganglionares, cuyos axones se extienden en forma periférica hacia el parénquima de la corteza suprarrenal. ¿Para qué? Para modular su actividad secretora y también para inervar los vasos sanguíneos. Acá nosotros tenemos un corte histológico de un acúmulo de células cromoafines en cuyo citoplasma se hallan los gránulos secretorios, muy finitos, algunos agrupados y otros separados. Los gránulos secretorios de adrenalina son menos densos y más pequeños, y los gránulos secretorios que contienen noradrenalina son gránulos densos y de mayor tamaño, que es lo que estamos viendo en nuestra imagen de microscopía electrónica. En estos gránulos también se hallan cromograninas, ATP y calcio, que contribuirían a fijar las catecolaminas y son liberadas con las hormonas en la exocitosis. Y para terminar nuestra clase veamos un resumencito de la función de las catecolaminas. Preparan al organismo para la respuesta de lucha o huida. Establecen las condiciones para la utilización máxima de energía. Estimulan la glucogenólisis. Movilizan los ácidos grasos del tejido adiposo. Aumentan la presión arterial. Dilatan los vasos coronarios y los vasos que irrigan el músculo esquelético. Constriñen los vasos de la piel y del tubo digestivo, aumentan la frecuencia cardíaca y el volumen cardíaco por minuto y aumentan la frecuencia respiratoria. Con esto terminamos nuestra clase. Muchas gracias.